Hola, qué bueno estar con ustedes. Así sea a la distancia, compartir este rotico es un verdadero placer y un honor para nosotros desde Medellín y Ruta N acompañarlos y poder discutir algunos de estos temas de cómo evolucionan nuestras ciudades. Definitivamente, como ciudadanos de Medellín, hemos logrado en el último tiempo que posiblemente nuestros resultados socioeconómicos sean mejores. Estamos en esta generación entregando una ciudad distinta a la que nos tocó. Indicadores como la pobreza extrema o el nivel de pobreza general han caído de manera significativamente en los últimos años, lo cual no es algo menor porque solo en 2000 la ciudad estaba en su peor momento, en su crisis peor en toda la historia. Por ejemplo, este indicador de deserción escolar es uno de los que más nos interesa. Ya está en 2,7, las últimas cifras inclusive ya va bajando aún más, sabiendo que ahí es un poco difícil hacerlo. Entonces eso hace que la ciudad sea reconocida normalmente como la de mejor calidad del país en este instante y de las primeras en Latinoamérica. Inclusive indicadores que son bien difíciles de manejar en nuestros territorios en Latinoamérica, como la desigualdad también ha venido cayendo. Hemos logrado un recorte superior al que ha tenido el país, que ha sido también importante. Inclusive hoy estamos en punto 47, que de nuevo es un logro interesante para cómo estos números se comportan. El índice de desarrollo humano, nosotros lo medimos con un índice multivariable similar, también va entrando en unos niveles de una sociedad que ha avanzado significativamente y que el mayor número de su gente está en la clase media. Pero no nos podíamos quedar ahí, máxime en algo que estaba viviendo el mundo. El futuro hoy no es de las naciones, sino que es de las ciudades. Las ciudades son los motores del mundo, uno de cada 7, 8 personas en nuestro país y muy pronto en el mundo está viviendo en una ciudad. Entonces las ciudades es donde están los problemas y de donde se tienen que generar las soluciones para que nuestros ciudadanos puedan tener mejor calidad de vida. Como lo dice este libro, es el triunfo de la ciudad. En ese caso, nosotros teníamos que proyectar muy rápidamente ese Medellín del 2021 como debería ser, porque uno muy fácil se cae en un hueco, nosotros nos costó mucho dificultad salir de ese hueco, pero si nos quedábamos ahí en el borde, cualquier cosa nos podía volver a meter en el mismo lugar. Eso fue básicamente lo que este señor Francis Fukuyama, que es un académico muy conocido, su libro El final de la historia es bastante famoso en el mundo. Él vino muy intrigado porque él vive en Washington y visitó la ciudad en 2011 y no podía entender cómo una ciudad que solo en 2000 le contaban que era una ciudad inviable, ya en 2011 tenía indicadores, por ejemplo, de delincuencia menores a Washington, donde él vivía. Y luego de la experiencia en la ciudad escribió un artículo que se llama El Medio Milagro, porque él dijo, hombre, yo estoy muy preocupado porque, pues la verdad, veo y reconozco el avance de Medellín, pero con todo el dinero que mueve el narcotráfico, con los problemas de miseria y pobreza que todavía tiene la ciudad, no sabemos si eso se va a mantener. Entonces, esa idea de su artículo del medio milagro en Foreign Policy que les acabo de mostrar, pues enmarca un poquito lo que nos propusimos, cómo hacer la otra mitad del milagro. Ruta N fue creado en 2009, prácticamente estamos cumpliendo en este mes 10 años, empezó en noviembre del 2009, porque pues la verdad tampoco es que lo tengamos fácil, no somos la capital de un país, no estamos al lado de un gran río, no tenemos puertos, no producimos recursos naturales, no tenemos una gran industria, la que tenía se fue porque estamos muy desconectados del resto del país, porque estas montañas hacen muy difícil crear una infraestructura de clase mundial y para acabar de ajustar todavía hay gente aún en estas épocas que si ven la serie Narcos en Netflix todavía va a creer que Medellín es otra cosa y no va a venir acá. Entonces, la pregunta es cómo nos estamos preparando para ese cambio. No solo se trataba de solucionar la ciudad, sino adquirir ese reto de cómo iba a ser el futuro, cómo íbamos a tener esa mejor sociedad para nuestros hijos y nuestros nietos. Sin duda, la palabra clave es construcción colectiva. Es de pronto lo que a veces es más, no sé, más difícil en Latinoamérica, en Colombia, y lograr construir algunas cosas como esta, tener el primer plan de ciencia, tecnología e innovación como ciudad del país, que se determinó en 2012, se puso a Ruta N al frente para que lo liderara y se le asignaron recursos año a año de 2013 a 2021. Ejecutando esas inversiones y impulsando a la sociedad en esa construcción colectiva, ya se han tenido logros interesantes. Por ejemplo,
el 2,27 de nuestra economía entre los actores públicos y privados se gasta en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Para que tengan una idea, la de nuestro país está alrededor de 0,7 y es muy parecido a lo que pasa en la mayoría de países de Latinoamérica, desafortunadamente. Esto es una medición que hace el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, que es una entidad independiente para darle credibilidad a estas medidas. Igual en las inversiones del tamaño de nuestra economía en investigación y desarrollo, llevamos en 1,24. Es un avance importante si solo pensamos que en 2014 apenas estábamos en algo así lo que estaba el país, que es 0,24, 0,25. Entonces es un incremento bien importante y pasamos de no tener prácticamente nada en capital de riesgo en 2010 a ya tener más de 22 fondos de capital de riesgo, una red de ángeles inversionistas que tienen más de 1 billón de pesos en posibilidades para invertir en nuestros emprendedores. Eso en términos comparables puede ser más o menos unos 400 millones de dólares comparables, unos 450 millones de dólares en capital de riesgo en la ciudad. Pero eso no basta, no solo basta con trabajar el tema en términos de que estés invirtiendo lo suficiente, sino que estás produciendo de innovación. También se creó una encuesta independiente en las 110.000 empresas registradas en este valle, en el área metropolitana, y con unas mediciones independientes encontramos que el 48% de las empresas ya está innovando, ya introdujo al menos una innovación al mercado el año anterior. Luego les preguntamos cuál había sido a los empresarios que dijeron haber innovado, cuál era el efecto de esas innovaciones y nos dijeron, mire, estamos incrementando las ventas anuales en un 26%. Ya esto es un resultado de por sí poderoso y va cumpliendo más o menos lo que dicen los libros, lo que dice la teoría. Tú inviertes más en ciencia, tecnología e innovación, las empresas empiezan a vender más, el sector público puede empezar a solucionar problemas de la sociedad de otra manera y tú empiezas a obtener resultados socioeconómicos. Aquí ya estábamos teniendo posiblemente un crecimiento de la economía. En ese tiempo, multinacionales nuestras que operan desde Medellín reportaron, ellas cotizan en bolsa en Estados Unidos y cuando publican una noticia económica tienen que tener mucho cuidado que sea cierta, porque si no infringirían normas para estos temas. Y una de ellas, Grupo Nutresa, dijo, yo estoy creciendo el 22% anual con las innovaciones que he introducido. Grupo Argos, que inclusive opera en Estados Unidos, en gran parte del sur de Estados Unidos, es la cementera más grande, dijo, yo crecí un 20% más o menos en las innovaciones que generé. Entonces nos empezó a gustar este esquema de saber que por un lado estamos preguntando al azar y las compañías estaban creciendo al 26, las que innovaban y estas grandes estaban más o menos en ese segmento. Con esto los economistas nos pudieron calcular que al menos un 20, un 25% del crecimiento de cada año en estos años de medida venía de lo que la innovación estaba generando en la ciudad. Y eso nos permite ver ya en estadísticas oficiales que posiblemente Medellín esté creciendo en los últimos años más que la capital, lo cual no es sencillo por el tamaño de lo que es una capital y todo lo que en términos económicos significan las capitales de las ciudades en nuestros países. También les preguntamos a esos empresarios que estaban innovando que si estaban creando empleo cuando innovaban. Nos dijeron que efectivamente, y por ejemplo aquí ven algunos de los promedios, la empresa grande cuando innova crea 20 puestos de trabajo, la mediana 7 y así sucesivamente. Lo importante es que cuando llevamos estas cifras al total de creación en ese año de la medida, nos dimos cuenta que la innovación estaba siendo responsable de 1 de cada 4 empleos nuevos que se creaban en la ciudad. Entonces ya estamos cumpliendo como la meta por la cual existe Ruta N y por la cual impulsamos un ecosistema de innovación. Y es que si se innova y se hace bien, los resultados económicos empiezan a ver, la economía crece, el empleo aumenta y el empleo es de más calidad y en promedio es mejor remunerado. Aquí pueden ver en este cuadro más o menos esa evolución, estas medidas que les acabo de dar, estamos muy seguros de ellas porque han sido hecho 4 años seguidos con la misma metodología, manteniendo la homogeneidad de los datos para que pueda ser comparable. Y como pueden ver, los datos son muy confiables, se han repetido año a año, inclusive en el último año estamos viendo que posiblemente hay más empresas innovando y introduciendo innovaciones al mercado y el resultado de esas innovaciones está creando las ventas, pero solo en el año 2019 podríamos ver si es una tendencia que se consolidó o nos mantenemos en estos niveles que son muy similares en los otros años, lo cual, como ven, es resultado de la parte de abajo, de ponerse metas para ir creciendo y que con un pacto que tenemos, el Pacto por la Innovación de Medellín, aquí cuando empezamos,
la meta de inversión era un 1% del PIB y teníamos 470 organizaciones que firmaban el pacto. Aquí ya vamos en 5.000 organizaciones de la ciudad que le están apostando a esto y eso se refleja claramente en los resultados que estamos obteniendo. Por otro lado, algunos investigadores de la ciudad han mirado el comportamiento del emprendimiento. Como pueden ver acá, esta línea son las empresas creadas y estas son las que se cierran. Cualquier economía sana pues va creando más de la que cierra, salvo los momentos de crisis donde, miren, por ejemplo, el año 2000, donde estábamos nosotros en el peor momento, casi se destruyen más de las que se crean, pero miren lo que le pasa a la ciudad a partir de 2009-2010. La ciudad entra exponencialmente a crear empresas. Esto significa que la ciudad está aprendiendo, que hay gente que quiere encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, que los jugadores establecidos no se pueden quedar tranquilos porque hay otras personas que dicen, pues vamos con innovación a inventar una manera distinta de hacerlo. Eso lleva a que las grandes y medianas también se tengan que reinventar y la economía en general, la ciudad está en un proceso de reinversión. Eso es muy positivo porque cuando la ciudad entró en crisis en los 70, en los 80, fue precisamente porque tal vez como sociedad cometimos el error de pensar que lo que teníamos ahí era muy bueno y que iba a durar toda la vida y no que esto tiene que ser un proceso continuo. En realidad, Ruta N lo que hace es decir a la sociedad, mira, esto va demasiado rápido, esto tiene que ser una actitud, una forma de ver la vida, de ver los negocios, de ver la sociedad. Todos los días hay que emprender, todos los días hay que reinventarse, todos los días hay que crear nuevo conocimiento. Entonces estos números nos muestran que afortunadamente nuestra sociedad está entendiendo ese mensaje y lo está poniendo en práctica. El pacto que les comenté nos ha permitido entregarle a la sociedad reportes que nos muestran que por cada peso, por cada dólar que se está invirtiendo desde la parte pública, los privados están invirtiendo 20 veces. Esto es lo lógico, las regiones en el mundo que más han avanzado en estos temas, el 70 al 80% de la inversión en ciencia y tecnología lo hacen los privados y los públicos hacen el porcentaje restante. Entre ambos siempre intentan invertir más, pero la proporción, el patrón debe ser de ese tamaño. Y estos números de 4 años, medidos independientemente, analizados estadísticamente por entidades independientes, nos pudieron mostrarle por primera vez al área de Hacienda nuestra, o sea, la que recolecta impuestos a nivel local, que la plata que le ha entrado por impuestos derivados de esos aumentos en facturación de las empresas es superior a lo que estamos invirtiendo nosotros desde el acuerdo 024 que les mostré ahora en temas de ciencia, tecnología e innovación. En resumen, como sociedad es un buen negocio, vale la pena invertir en ciencia, tecnología e innovación porque no solo la plata, el dinero que entra directo puede ser superior, sino que el beneficio social de transformación de la sociedad es inmenso en los elementos que ya acabamos de ver. Eso está llevando a que la ciudad vaya aceleradamente en estos temas. Fue escogida por el Foro Económico Mundial para tener un certo para la cuarta revolución industrial. Opera también en nuestras instalaciones y con nuestro concurso. Es el quinto en el mundo, el primero de Hispanoamérica. Y eso nos llena de orgullo, pero también de responsabilidad, porque pues significa que nosotros no solo tenemos que estar pensando en esto como una punta de lanza para Medellín y para Colombia, sino para toda la región. Y por eso conversaciones estas con ustedes serían muy interesantes porque yo creo que Latinoamérica tiene un gran poder, tiene una gran capacidad de reinventarse estos temas, pero básicamente innovación, como digo yo en mis conferencias siempre, es deporte de contacto. Es un virus que se transmite persona a persona. Entonces este tipo de conexiones para que nosotros con nuestros países y nuestras ciudades podamos avanzar es crítico. Ya para cerrar, pues les quiero dar una visión un poco de qué se viene, cuáles son los proyectos más importantes en esa transformación que nosotros tenemos de una ciudad basada en una economía tradicional a ir a una economía del conocimiento y vemos con alegría que, por ejemplo, hoy se está convirtiendo en un hub avanzado en la región en términos de inteligencia artificial. Andrew Ng, que es tal vez una de las personas, el líder en el mundo en Machine Learning, en Deep Learning, por muchas razones, pues que de hecho tiene este mantra que todos lo deberíamos tener muy claro, y es que la inteligencia artificial es como lo que pasó con la electricidad hace 100 años, lo que cambió todas las industrias y todos los negocios. Hoy es la inteligencia artificial, esa nueva electricidad, apenas creó su fondo de inteligencia artificial, abrió varias compañías en Medellín, es prácticamente fuera de Estados Unidos la primera ciudad en el mundo donde está operando, y aquí ya hay un grupo de personas desarrollando los productos y las tecnologías que este señor lidera. También creamos hace poco con socios americanos un hub de inteligencia artificial y robot de automatización de procesos, se llama DAPI,
Digital Americas Pipeline Initiative, y ya está operando, está creciendo a gran velocidad, exportando servicios avanzados desde la ciudad. Otras empresas, como por ejemplo estas de vehículos autónomos para entrega de despachos, está la más grande del mundo, la que más despachos ha hecho con robots autónomos en Estados Unidos, tiene su área de ingeniería operando en Medellín. Son solo unos pocos ejemplos, porque en los últimos 6 años, Medellín, en temas solo de innovación, no en general como ciudad, sino en temas de innovación, en programas que nosotros mismos desde Ruta N hemos liderado, hemos atraído más o menos 330 compañías de 31 países que han generado a la fecha ya casi 9.000 empleos avanzados en áreas de inteligencia artificial, Internet de las cosas, blockchain, en temas general de programación, que son los que más nos interesan porque pues en realidad el presente y el futuro pertenece a esa transformación digital que se hace con esos insumos. Entonces estamos aceleradamente llevándolo hacia adelante. Por eso el proyecto más crítico que estamos trabajando ahora es talento para la cuarta revolución industrial. En realidad aquí lo que estamos haciendo es tratar de saber cuántas, estas 330 compañías, nos hemos sentado con ellas y hemos proyectado en qué habilidades, cuánta gente requieren a 2021 y a 2023. Y hemos llegado a la conclusión que necesitamos más o menos 45.000, 50.000 personas similares a las 9.000 que ya hemos desarrollado en los últimos 6 o 7 años. Y hemos dispuesto un plan muy estratégico de articulación de ciudad para que la ciudad pueda tener las tecnologías digitales en el futuro. En realidad, si nuestras sociedades son desiguales, como veíamos al principio, pues, ¿qué podemos esperar del futuro cuando el acceso a la infraestructura digital lo está poniendo como ciudadanos de segunda, de tercera o de cuarta categoría? Entonces, en los últimos 4 años, una gran innovación, hemos trabajado con el BID en unas cooperaciones y hoy tenemos una solución que esperamos que en los próximos 4 años podamos desplegar en la ciudad para que podamos solucionar esto de una manera apreciable, de una manera que signifique realmente un cambio disruptivo en términos de la competitividad de la ciudad y en términos de que cada habitante de Medellín tenga acceso por igual a estas tecnologías. De hecho, el proyecto se llama Cada medellinense debe tener el mismo acceso a Internet y le debe costar lo mismo sin importar su acceso, su estrato, su segmentación socioeconómica. Y que este acceso sea de clase mundial, o sea, inclusive la meta es lograr en 4 años que cada hogar tenga un cubrimiento siquiera el 90% en la ciudad y cada hogar tenga 1 giga de acceso bidireccional en cada una de sus casas, o sea, 1.000 gigas, lo cual está demasiado lejano a lo que hoy como país o como ciudad tenemos y podamos manejar en el futuro. Bueno, estos es algunos temas, la idea era no hacerlo muy largo, acompañarlos, tratar de dar una idea y empezar la conversación. Si nos da el espacio logístico para tener ahora algunas preguntas, lo hacemos. Si no, a través de Adriana podemos buscar mecanismos para que podamos ampliar los temas que para ustedes tengan valor de esto que les acabo de comentar. Muchas gracias de nuevo por su tiempo e interés en estos temas.